Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse. Gracias. Una grande bendición poder estar en este lugar, en este día, ver sus rostros, algunas caras nuevas, hermanos que vienen por primera vez, que es muy bonito ver eso también. Nuestro hermano Eduardo y nuestro hermano Héctor. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema que Dios puso en mi corazón que se hablara en su iglesia, un tema acerca de la familia, y le he titulado así: cuida a tu familia. Mis hermanos, mi hermano el que está en el proyector, si comparte el título del tema, y enseguida iremos viendo las ventanillas que están ahí también. Cuida a tu familia. Hermanos, yo personalmente creo que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos más peligrosos que la humanidad haya podido vivir, porque la tecnología y las cosas que se están mirando, hermanos, antes del 2000 no era así. Hoy en día hay tantas cosas que pueden distraer, que pueden hacer perder familias cristianas enteras. Y es importante que se hable y se tenga en cuenta esto, porque creo yo, por lo que hemos leído en las escrituras, que la familia es lo más importante para nuestro Dios. Una familia, porque de ahí surgen las generaciones futuras, de ahí surge la iglesia del futuro, la iglesia del mañana, los siervos y siervas de Dios. Pero es fundamental que sepamos los peligros que corremos como seres humanos aquí en la tierra, como hijos, como hermanos y aún como padres de familia, porque nadie está exento a perderse. Todos podemos perdernos si nos descuidamos. Si el padre o la madre de familia se descuida, no solamente se va a perder él o ella, también los hijos. Y eso, hermanos, es muy triste. La verdad que los hijos terminen perdiéndose porque los padres no tomaron decisiones correctas, porque los padres se alejaron de Dios y no pensaron en ellos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Encontramos acá la lectura que nos dice, ustedes lo leen con su vista, y dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12: por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estas son las noticias que hoy estamos recibiendo, hermanos. Ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo anda suelto. El diablo anda suelto. Está libre, y no solamente anda suelto y queriendo vivir su vida y nada más. No, dice, anda suelto y anda con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo para su venganza, poco tiempo para descargar toda esa ira que él trae. ¿A quiénes? ¿A la tierra? ¿A las aguas? ¿A la mar? ¿Con quién va a descargar toda esa ira? Es la noticia más importante que vamos a recibir de esta tarde.
El diablo anda suelto y quien se descuide lo va a deshacer. Porque así dice la Escritura en primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, o primera de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice esta comparación que hace la palabra de Dios de cómo es el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Sed templados y velad, cuídense, no se duerman, manténganse alertas, estén despiertos, porque hay un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero que nuestro hermano allá ponga en la pantalla la foto, para que se den una idea, hermanos, de un león rugiente buscando a quien devorar. Y hay una pregunta ahí: ¿qué puede hacer un león cuando tiene hambre? Porque la palabra de Dios está haciendo esta comparación figurativa acerca de que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Así más o menos se mira un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo les pregunto, hermanos, a ustedes, los padres de familia, ¿a quién le preguntaré? A nuestro hermano Mario. ¿Usted mandaría a su hijo Israel a enfrentarse a ese león? Mírelo. Nuestro hermano encargado Alfonso, ¿usted mandaría a su hijo Johan a enfrentarse a ese león? ¿Por qué? Se lo devora. Con esas uñas tan largas que tiene, nada más con uno quizás, ahí queda. Pero eso es lo que está pasando, hermanos, y ese es el peligro que corren las familias que descuidan a lo más importante, sus hijos, que los están mandando al mundo a ser atacados por ese león. Y literalmente, hermanos, cuando un león ataca a su presa, aunque ésta se llegue a librar, la mayoría de las veces muere. Y muere porque el golpe, el ataque que dan sus garras es muy profundo. Pocos sobreviven. Y si nosotros no nos cuidamos y nos alejamos de la iglesia, nos vamos a enfrentar a ese león. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les dicen nuestros hermanos, ellos no mandarían a sus hijos a enfrentarse a ese león porque se lo devora. ¿Y qué necesitamos para enfrentarnos a ese león? Porque lo vamos a enfrentar, hermanos. Pero ya sea que lo enfrentemos unidos, cuidándonos las espaldas y preparados con una vara, un machete, un arma, para que no nos devore. Pero todo aquel joven o aquellos padres que dejan que sus jóvenes se alejen de Dios, los están mandando a enfrentarse a ese león. Y si no van preparados con conocimiento bíblico, ese león los va a atacar y los va a matar. Y el dolor cuando los ataque, hermanos, si los deja heridos, va a ser lento su martirio y al final morirán. Todo buen padre, yo creo que no dejaría que sus hijos se enfrenten a ese león sin un arma, sin una vara. Uno mismo como adulto no lo haría, pero a veces no pensamos en eso, porque para los que estamos aquí en la iglesia por años sabemos que hay familias que se han alejado de la iglesia
Y hemos sido testigos de cómo el león los ha atacado y los está matando lentamente. A eso nos estamos enfrentando. Pero dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Que es verdad, ese león no es el diablo, no es Satanás, solamente la palabra nos pone un ejemplo de cómo es que este enemigo se puede presentar para atacar. Pero dice en Efesios capítulo 6, verso 12 también ¿qué son estas luchas, estos ataques, estas batallas que el ser humano va a enfrentar en este mundo? Dice Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esas son las luchas, las guerras espirituales. Vamos a luchar con este enemigo que es invisible y que algunos, como lo muestra en esa foto, los tiene encadenados. Pero vemos también ahí que tiene un ayudante, que son dos los que están luchando, el mal y el bien. Pero él de rodillas, nosotros de rodillas, la palabra de Dios dice que siempre vamos a vencer. Porque Satanás no es más poderoso que nuestro Dios. Y por muy grande que sea nuestra batalla, Dios tiene el poder para hacernos vencedores. Esas batallas espirituales, hermanos, son las que se viven en todas partes, en la iglesia, fuera de la iglesia. Pero lo importante y bonito es que cuando vivimos batallas dentro de la iglesia tenemos una ayuda sobrenatural a quien acudimos en oración y salimos de ella. Pero cuando no, cuando tenemos esas luchas espirituales y no tenemos a quién acudir, porque nuestra fe está chiquita, porque todo aquel que se aleja de Dios y que no se acerca a escuchar palabra de Dios, su fe es corta y su oración no recibe respuesta. ¿Cuáles son esas luchas espirituales? Esas guerras que hay en uno y que nos pueden hacer perder cuando Satanás tiene a alguien encadenado con rencor, un sentimiento de coraje, ira hacia alguien, hacia algo. Es porque estamos siendo encadenados. Estamos en una lucha entre o optamos por hacer el bien o seguimos haciendo el mal. Porque estas guerras espirituales solamente las podemos ganar estando con Dios, que también es espíritu. Porque así nos dice en San Mateo capítulo 17, verso 21, que más este linaje, dijo Jesús, no sale más que con oración y ayuno. Esos malos espíritus que atacan a la mente de las personas, de los hermanos de la iglesia, solamente con oración y ayuno se puede vencer. Es importante que estemos cada día más cerca de Dios.
Porque si Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al que más fácil va a devorar y será la presa más rápida, pues es al que ande descuidado. A la criaturita que se aparte de sus padres será la presa más fácil, que será atacada por este enemigo, por este león. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si imagínense en el bosque, el ciervo, la cierva con sus animalitos, todos juntos, Satanás va y ataca a todos de a montón? Yo he visto, hermanos, videos donde el león tiene hambre y busca a quien devorar, y al que primero agarra es al que se aparta de sus papás, que se aparta del grupo con el que está. Al primero que se descuida es al primero que se agarra y se lo come. Hay que estar, como dice la Escritura, ser templados y velar. Estar viendo, cuidándonos, que este hermano tiene esto, este problema, que este hermano tiene esto. No hay que dejar que ese problema sea grande, no hay que dejar que ese problema cause que el hermano o la hermana se vaya de la iglesia, porque el peligro que va a correr fuera de la iglesia es grande. Y no solamente el hermano o la hermana, también su familia. Y todos aquí yo creo que debemos preocuparnos por todos. Algo que ya se inició, que no crezca. Porque si crece, causará división y habrá pérdida de almas. Dice, ahí mismo en Efesios capítulo 6, verso 13, lo que debemos hacer para poder enfrentarnos a este enemigo. Efesios capítulo 6, verso 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Sabemos que este enemigo es espíritu, porque no vamos a luchar con un león literal, físico, sino un enemigo que ataca la mente. Pero también sabemos que tenemos aquí a alguien que nos puede ayudar para vencerlo. Y el consejo de hoy es que debemos tomar toda la armadura de Él para poder resistir en el día malo y así estar firmes. No rendirnos y salir victoriosos. ¿Qué armadura es esta? ¿Qué vamos a usar para poder defendernos? Porque es verdad, ya Dios nos dijo que hay un enemigo y que viene a atacar, viene a desquitar su ira. Pero también Dios nos dice, ok, pero esto tienes que usar. Prepárate, alístate. Alístate con tu herramienta, con tus armas para poderle vencer. No nos dejó abandonados, no nos dejó a nuestra suerte. Él nos dijo que hay un enemigo que nos va a atacar, pero también nos dice, prepárate. ¿Con qué? Nos dice el verso 14 al verso 16. De aquí mismo, Efesios capítulo 6. Dice, verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con el evangelio de paz, con conocimiento de verdad y de justicia. Todo esto vamos a necesitar para poder vencer. ¿Vencer qué? Vencer los problemas que este enemigo va a meter en la iglesia. Debemos procurar la justicia, debemos procurar la paz,
y sobre todo debemos tener fe en Dios, que Él nos va a ayudar a apagar todo. ¿Qué dice acá? ¿Apagar todo? Los dardos. Todos los dardos de fuego del maligno, porque esos son sus ataques de este enemigo. Va a atacar en las mentes de los hermanos de la iglesia, en sus corazones les va a meter un sentimiento malo. Y nosotros, si queremos ayudar, debemos de buscar la paz, la justicia, la unidad, y no permitir que haya separaciones, no permitir que se vayan los hermanos de la iglesia, porque si los dejamos que se vayan, hermanos, los estamos dejando a que vayan a enfrentarse a este enemigo solos. Y si se enfrentan a este enemigo solos, los va a matar. Es por ello que entre más grande sea nuestra prueba, nuestra batalla aquí en la iglesia, en las familias, más grande y ferviente debe ser nuestra fe, nuestra oración, porque esa es la herramienta fundamental, principal, para que podamos vencer y mantenernos unidos como iglesia. Y que las almas, que al final las almas no se pierdan. Si mi hermano puede poner la foto en la pantalla, por favor, porque la anterior, esa está bien, gracias, porque la oración, hermanos, de un padre y de una madre es poder para sus hijos. Es verdad, el padre y la madre no van a ser eternos, van a morir en algún tiempo, pero eso es poder para los hijos, poder que les va a ayudar para sobresalir todos los problemas que tengan. Con eso los están protegiendo, con eso los están armando, ayudando para vencer. Porque la oración de un padre y una madre puede salvar a sus hijos. Dios se compadece, Dios es bueno y se compadece de todo aquel que le pide en oración ayuda. Y si le pedimos oración por mi hermano, por mi madre, mis hermanos, por sus hijos, Él responderá. Haga todo lo que esté en sus manos, oración, ayuno, pedirle al pastor que vaya a orar por su hijo, su hija, su hermano, sus padres. ¿O acaso quieren que su sangre termine siendo atacada y asesinada por ese león? Ese chiquito, su niño, su niña, al final termine siendo devorado por ese enemigo. No creo que queramos que se pierdan de esa manera, pero orando se puede ayudar y pueden salvar a su familia. La oración tiene poder y es la herramienta que se necesita para tener fe y vencer. Dice Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 28. El consejo de nuestro Dios nos dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová, tu Dios. Amén. Escuche bien las indicaciones que Dios nos da. Esta es otra herramienta fundamental que vamos a necesitar y que los que ya son padres de familia deben procurar hacer.
Porque aquí está bien claro, nos dice que guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, porque te vaya bien a ti y a quién más. Y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto delante de Jehová tu Dios. Y yo les pregunto, hermanos, si usted como padre o madre de familia se aleja de la iglesia de Dios, ¿acaso eso es bueno y recto? ¿Usted cree que alejándose de la iglesia va a tener esta bendición, que sus hijos después de usted le va a ir bien? Es de ver qué realmente le importa. Si le importa a su familia, le importan sus hijos, ni siquiera va a pensar un momento en su vida de que me voy a alejar de la iglesia o ya no voy a ir, porque queremos que esta bendición se cumpla. Y hay bendición doble, se cumple a mí si hago lo bueno y lo recto delante de Dios, estando cerca de Él, y a los hijos míos después de mí. Con esto los estamos protegiendo cuando guardamos los mandamientos de Dios. Les estamos enseñando de ese poder sobrenatural que lo van a necesitar. Porque nosotros, los adultos, hermanos, que ya tuvimos una vida y que hemos cometido errores, hemos sido atacados por ese león, sabemos que no es fácil. Y a veces decimos, si lo hubiese sabido antes o conocido de esto, no lo hubiera hecho. Pero necesitamos saberlo, y de hoy en adelante que ya sabemos, todos nos vamos a unir para preocuparnos por todos, porque no queremos que alguien sea devorado por ese enemigo. Debemos por todos los medios buscar de que nadie se aleje de Dios. Y no solamente eso, buscar que más hermanos lleguen a la iglesia y se protejan de este mal, se protejan de esos ataques del diablo. Porque, hermanos, afuera hay luchas mentales que muchos no las libran. Algunos están sufriendo depresión, que se dice que últimamente es la causa de muerte más grande en los jóvenes. Muchos están sufriendo en una adicción, en las drogas, que es como un ataque de este enemigo que les está dando, en el alcohol, etcétera. ¿Cómo ayudarlos? Es verdad, no somos psicólogos, no somos doctores, no somos especialistas en esas ramas para ayudar a alguien que esté adicto a X sustancia, pero sí podemos ayudar orando por ellos, haciendo ayunos. ¿Por qué no? Visitándolos también. Porque cuando alguien está deprimido necesita solamente hablar, que alguien lo escuche. Y sobre todo los hijos, los padres que se dan cuenta que si su hijo anda deprimido es porque necesita que lo escuche. Ustedes como padres y madres son nuestro ejemplo, son el ejemplo de los hijos y saben bien por su edad adulta, su experiencia, los peligros que el joven corre estando alejado de Dios. Mi hermano, si ponen la siguiente foto, por favor. Dice el ratoncito chiquito con el ratón papá. ¿Ya viste, papá? No había ningún peligro. Y el papá le responde, tenías razón, hijo, pero quise acompañarte. Porque solo los padres saben bien de los peligros que corren sus hijos fuera de casa.
y aún más alejados de Dios. ¡Qué peligros! Caer en adicciones de las drogas, caer con malas compañías, fracasar, caer en depresión y al final se quitan la vida. Pero el verdadero amor de un padre o de una madre debe ser aún dar la vida por sus hijos, dar la vida por ellos. De entrada la madre la da, cuando da a luz, está de por medio su vida, ya sea que viva ella o viva el pequeño o los dos, pero a veces muere la madre al dar a luz o el pequeño, pero ellas están conscientes que dan la vida por su hijo, pero que no sea solamente al dar a luz, hermanos, que sea en todo tiempo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 y 34. El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 al 34. Vemos esta pequeña historia de cómo este padre de familia conoció de Dios y lo que hizo al conocer también. Hechos 16, 30 al 34. Dice: y sacándolos fuera, les dice: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que toda su casa había creído a Dios. Amén. Vemos que este padre de familia, el carcelero que tenía encerrado a Pablo, él, por lo que aconteció, si ustedes leen la historia en su casa anteriormente de ahí, que hubo un temblor y que las rejas se abrieron y Pablo no escapó, se quedó ahí y él quería matarse. Al darse cuenta que no se habían escapado los presos, hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque creyó en lo que Pablo andaba predicando. Y él le contesta: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque los hijos ven el ejemplo de los padres y la mayoría de las veces hacen lo que sus padres les enseñan. Hay excepciones, claro, pero el ejemplo siempre lo dan los padres. No podemos esperar que se les enseñe los valores de Dios en la escuela o por parte del gobierno, porque eso se enseña en casa. Se enseña a no robar, no mentir, no defraudar, ser responsable. Y eso se le enseña en casa. Y sobre todo, se le enseña también a cómo servir a Dios, a cómo ser agradecido. Si mi hermano pone la siguiente foto en la pantalla, por favor. Dice: sea usted su mayor ejemplo, haga lo que quiera que ellos hagan. Usted le puede decir a su hijo: estás muy subido de peso, ¿qué pasó ahí? Vete a correr. Pero si usted llega del trabajo y se encierra y nunca corre, eso no va a pasar. Hijo, haz oración. Pero si pocas veces lo ve hacer oración, tampoco lo va a hacer. Aquí vemos que este hombre,
El carcelero pidió ser salvo y le pidieron que crea en el Señor Jesús y se bautizara y sería salvo él y su casa. Y vemos que dice que no solamente creyó él, también creyeron los de su casa y que estaba bien gozoso, feliz, porque sus hijos o familiares que estaban ahí habían creído. Porque miraron su ejemplo, miraron lo que había hecho. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Nos dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Es un mandato, un deber de que debemos cuidar de nuestros familiares. En este caso, los padres de sus hijos. Y también de sus padres, para los que tienen padres. Porque el que no lo hace es peor que un incrédulo. Muchas veces, muchos se vienen a este país a trabajar, dejando familia, y se olvidan de ella, se olvidan de sus padres, quienes le dieron la vida. Deseo de corazón que no sean hermanos de la iglesia y que no se digan ser cristianos, porque eso, hermanos, delante de Dios y según la palabra de Dios, es estar peor que un incrédulo. Que no ayuden a sus padres, que no se preocupen por sus familiares, que los padres se olviden de los hijos que procrearon. Eso no está tolerable para un cristiano. Fundamental, cuidar de su familia, de sus hijos, es mandato de nuestro Dios. Tener cuidado de los suyos y mayormente los de su casa. Preocúpese por ellos, sus hijos, sus hijas. Es verdad, los hijos crecen y en una edad adulta ya no obedecen como cuando era menor de edad. Pero hoy vemos cómo se puede ayudar. Oración y ayuno por ellos. Y no solamente ahí, buscar infinidad, llevarlo a reuniones, invitarlo a reuniones, ir a hacer oración a su casa, buscar de mil maneras, pero no dejar que se pierda en las garras de Satanás. Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3 nos dice: he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. En otra versión, hermanos, dice: regalo de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Para los que ya son padres, es un regalo de Dios. No es cualquier regalo, hermanos. Si a veces en la tierra nos dan regalos o damos regalos por el hecho de que tienen un valor económico alto, la cajita viene bonita y hasta ni la cajita queremos tirar y la usamos ahí para recordar ese regalo, me lo dio este hermano, esta hermana, la valoramos. Ahora un hijo, una hija, siendo regalo de Dios, ¿cómo lo deben de cuidar? Dejándolo que ya creciste, ya eres adulto, ahora es tu vida, tú sabes si buscas a Dios o no. Puede hacerse más, puede ayudar, pidiendo en oración y ayuno por ese hijo que se está alejando de la iglesia.
por esa madre que no se ha convertido, por esos hermanos que aún no son de la iglesia y que algún día van a conocer de esta gran verdad. Y que juntos podamos ayudarnos y cuidarnos el uno al otro. Si mi hermano pone la última foto en la pantalla, por favor. Y ya por último, hermanos, dice, cuide bien de su regalo, porque no es cualquier regalo, es regalo de Dios para usted. Y Dios eligió a sus padres porque sabía que se merecían ese bonito regalo. Ya por último vamos a darle lectura a Josué capítulo 24, verso 15. Si me acompañan todos juntos de pie, vamos a darle lectura a Josué capítulo 24, verso 15. Nos dice Josué capítulo 24, verso 15, estas palabras que dijo este hombre, padre de familia, que al ver la rebeldía de estas personas, porque hay que ver eso, es una rebeldía total de ellos, que después de haber visto todos los milagros que Dios hacía en su vida, aún con todo eso, se rehusaban a servirle. Pero él, con esa seguridad y ese amor a su familia, ¿qué decía? Todos juntos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron desde otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. A Jehová nada más vamos a servir, y en Él nos vamos a confiar. Y que de hoy en adelante no pase por la mente el quererme alejar. A ti, padre de familia, tienes la responsabilidad más grande que Dios le pueda dar a alguien. Cuida de esos regalos. Y a los jóvenes, no te alejes de Dios, porque alejarse de Dios es estar libre para ser atacado por ese león. Quiero terminar con estas palabras que escribía cuando terminaba este tema. Por si alguna vez pensaron en alejarse de la iglesia, o en un futuro llegasen a pensar, piénsenlo muchas veces, no 2 veces, muchas veces. Dice, se titula No desistas. Si otros se van, usted quédese. Si otros se cansan, usted siga adelante. Vendrán muchas pruebas y a veces sentirá que ya no se puede, pero no se rinda. Hay quienes siguen sus pasos y por ellos vale la pena seguir luchando. Una familia unida y con temor de Dios jamás será vencida. Alcemos las manos arriba y Él las sostendrá. Digamos a todos hoy: escojan ustedes a quién servir, que mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor los bendice, hermanos. Paz a vosotros.